Hola, buenos días. Nuestro grupo está conformado por Heidi Charik Vera Gómez, Mariana Estefanía Jiménez Rosso, María Alejandra Torres González, Natalie Rivero Negrete y Charik Alejandra López. El tema que les venimos a exponer es enzimas, entonces espero les guste. Dar una breve introducción sobre qué son las enzimas. Son un conjunto de proteínas especializadas en catalizar diversas reacciones químicas. Esto significa que su función es acelerar la velocidad de reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. Y también están encargadas de regular las sustancias que se encuentran allí. Las enzimas, para trabajar óptimamente, necesitan de condiciones de pH, temperatura o concentración química, ya que esto último es muy importante porque al ser un tipo de proteína pueden llegar a desnaturalizarse y perder su efecto. Lo que dije anteriormente se puede resumir en que las enzimas son proteínas, también son catalíticas, específicas y pueden ser reguladas. Funciones enzimáticas. Entre las funciones de las enzimas podemos encontrar las siguientes. La primera es catalizar reacciones químicas. Como ya le dije anteriormente, las enzimas se encargan de actuar como catalizadores biológicos, o sea que ayudan a acelerar los procesos de reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo sin consumirse en el proceso. La digestión. Las enzimas digestivas son capaces de descomponer los alimentos que consumimos en nutrientes simples, permitiendo que el cuerpo pueda absorberlos y transformarlos en energía para así construir estructuras celulares cuando lo necesite. Metabolismo. Las enzimas participan en rutas metabólicas. Procesos como glucólisis y la síntesis de ácidos grasos participan diversas enzimas. Síntesis de moléculas. Como su nombre lo dice, su función es ayudar en el proceso de formación de nuevas moléculas, las cuales son necesarias para el crecimiento y funcionamiento celular, como por ejemplo la síntesis de proteínas. Y la siguiente es la regulación de reacciones. Algunas enzimas están especializadas para regular la velocidad de las reacciones. Esto quiere decir que pueden ajustarlas según las necesidades celulares del cuerpo. Entre otras podemos encontrar la desintoxicación. En el hígado se encuentran unas enzimas que ayudan a eliminar sustancias químicas y desechos que se acumulan en el cuerpo. También hay enzimas que participan en la respuesta inmunológica. Actúan como defensa del organismo, como por ejemplo están las enzimas proteasas, encargadas de degradar proteínas extrañas que se acumulan dentro de nuestro cuerpo. Comunicación celular. Hay enzimas que se ven involucradas en vías de señalización y traducción de señales. Eso es lo que permite es la interacción o comunicación entre las células. Contracción muscular. Ayuda en el movimiento y función de los músculos. La coagulación sanguínea. Hay unas enzimas que participan en el proceso de coagulación, encargadas de detener el sangrado en caso de que haya alguna lesión. Regulación genética. Hay enzimas que actúan o se ven involucradas en el proceso de replicación y transcripción del ADN, como por ejemplo está el RNA de polimerasa. Estas son algunas funciones de las enzimas. Como podemos ver, cada enzima tiene una característica y función específica en su contexto biológico. Todas las enzimas son esenciales para el mantenimiento de la vida y la supervivencia. Sin ella, las reacciones químicas que se hacen en nuestro cuerpo pues serían más lentas y afectarían el proceso biológico. Buenos días, mi nombre es Heidi Charik Vera Gómez y en este tema de enzimas voy a hablar sobre especificidad y sustratos. Bueno, las enzimas se especializan o clasifican en distintos tipos. El primero son las oxidorreductasas. Esas enzimas son las encargadas de las reacciones de oxidorreducción. Es decir, si una molécula se reduce, otra se puede oxidar. Bueno, las segundas son las transferasas. Estas transferasas son las encargadas de la transferencia de grupos funcionales. En esos grupos funcionales encontramos los grupos aldehídos, bacilos, glucósidos y grupos fosfatos, también llamados quinasas. Bueno, en el tercer grupo encontramos las hidrolasas. Estas hidrolasas son las reacciones de hidrólisis. Transforman polímeros en monómeros.
y pueden actuar sobre enlaces éster, enlaces peptídicos y enlaces glicosídicos. Bueno, la cuarta clasificación son las liasas. Estas son la adición a los dobles enlaces entre C y C, entre C y O, entre C y N. Bueno, entonces, en conclusión, las liasas son las encargadas de la ruptura de enlaces o de la adición de enlaces. Bueno, en la quinta encontramos las isomerasas. Estas isomerasas son reacciones de isomerización. Acá tenemos un ejemplo de cómo una reacción pasa de ser glucosa a ser galactosa. Bueno, la sexta son las ligasas. Estas ligasas son las responsables de la formación de enlaces con aporte de ATP. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia biológica de las enzimas. Las enzimas presentan una amplia variedad de funciones en los organismos y son indispensables para la transducción de señales. También son importantes en procesos de regulación celular. Estas son capaces de producir movimiento. También intervienen en los procesos de transporte. Las enzimas también cumplen funciones exóticas. Actúan en las infecciones, también facilitan la degradación y actúan en un orden específico. La mayoría de enzimas participa en procesos biotecnológicos. Estos procesos, tenemos acá algunos ejemplos como la fermentación láctica, o también tenemos el siguiente ejemplo, elaboración de cerveza. Se les utiliza en el ámbito industrial, como pudimos ver en las anteriores. Estas sirven para poder tener un mayor control sobre la calidad de los productos. Se extraen de hongos y bacterias. Bueno, como siguiente punto tenemos los factores que afectan la actividad enzimática. La actividad enzimática puede verse afectada por diversos factores, como temperatura, pH y concentración. Las enzimas funcionan mejor dentro de un rango de temperatura, de pH específicos y bajo condiciones que no son las óptimas. Una enzima puede perder su capacidad al unirse a un sustrato. Tenemos, por ejemplo, la temperatura. Aumentar la temperatura genera acelerar una reacción y bajar la temperatura la hace ser más lenta. Sin embargo, las temperaturas extremadamente altas pueden causar que una enzima pierda su forma y deje de trabajar. Como otro punto tenemos el pH. Cada enzima tiene un rango óptimo de pH. Cambiar el pH fuera de este rango hará más lenta la actividad de una enzima. Valores de pH extremos pueden causar la desnaturalización de la enzima. Como último tenemos la concentración de la enzima. Aumentar la concentración de la enzima acelerará la reacción, siempre que se disponga un sustrato al cual unirse. Una vez que todo el sustrato esté adherido a una reacción, esta deja de acelerarse, puesto a que hay algo de las enzimas adicionales que no pueden unirse. También tenemos la concentración del sustrato. Aumentar la concentración del sustrato también aumenta la velocidad y la reacción hasta cierto punto. Una vez que todas las enzimas se hayan adherido, cualquier aumento de sustrato no tendrá efecto alguno en la velocidad de reacción, ya que las enzimas disponibles estarán saturadas y trabajando a su máxima velocidad. Bueno, también aquí le iremos a decir algunos ejemplos de las enzimas. Por ejemplo, la tripoxina, que rompe aquellos enlaces peptídicos
adyacentes a la arginina o la linasa. También tenemos la lactasa, que es muy utilizada en la industria láctea, que evita esa cristalización de la leche concentrada. Tenemos la gastrina, dipeptidasa, quimosina, la lipasa, que la lipasa en el organismo cataliza esas reacciones relacionadas con separar las grasas de los alimentos para que puedan ser absorbidas mejor. Tenemos la secretina, la papaína, que la papaína en la cervecería se utiliza para licuar toda esa pasta de la malta, la sacarosa, la ficina, la hidromelina, que interviene en la producción de hidrolizados, la milasa, la liposidasa, la pepsina, que produce aquellos péptidos y aminoácidos. Y para concluir, tenemos esos errores conceptuales muy comunes. Por ejemplo, que las enzimas son específicas. Cada tipo de enzima solo reacciona normalmente con uno o con un par de sustratos. Algunas enzimas son más específicas que otros y solo aceptan un sustrato particular. Otras enzimas pueden actuar sobre una gama de moléculas, siempre que tengan el tipo de enlace o grupo químico en la enzima que tiene ese objetivo. Hola, mi nombre es Yari López y vamos a hablar un poco de lo que es la nomenclatura para nombrar enzimas. La nomenclatura de enzimas generalmente sigue el patrón de agregar un sufijo, que en este caso es asa, al sustrato o el tipo de reacción que catalazan. Por ejemplo, sería la enzima que descompone la lactosa, se llamaría lactasa. Sin embargo, pues también hay excepciones y variantes en la nomenclatura, por lo que es importante consultar en la base de datos o los recursos actualizados para obtener una información precisa. Ahora vamos a hablar un poco de clasificación de enzimas de acuerdo a su actividad. Las enzimas se pueden clasificar de acuerdo a su actividad en varias categorías, como lo son oxirreductasas, que catalizan las reacciones de transferencia de electrones como las hidrogenasas y las oxidasas. Las transferasas facilitan la transferencia de grupos químicos entre moléculas, como las quinasas y las transaminasas. Las hidrolasas participan en reacciones de hidrólisis rompiendo enlaces con el agua, como lo son las lipasas y las proteasas. Las liasas catalizan la adición o eliminación de grupos funcionales sin necesidad de agua, como las carboxilasas. Las isomerasas cambian la disposición espacial de los átomos de la molécula, como las isomerasas, cis-trans y las epimerasas. Las ligasas participan en la formación de enlaces químicos como las sinteasas y las carboliasas. Estas categorías reflejan las funciones específicas que las enzimas desempeñan en las reacciones. Actividad enzimática. Básicamente la actividad enzimática describe qué tan rápido está catalizada la acción que convierte un sustrato en producto. Esta actividad depende en gran cantidad de las condiciones de la reacción, que incluyen temperatura, pH, concentración de la enzima y concentración de sustrato. Pues esta energía actúa como barrera cinética, impidiendo el paso de los productos a los reactivos en condiciones fisiológicas, pues permitiendo que las moléculas sean estables. Acá es donde las enzimas se combinan con los reactivos, produciendo un estado de transición cuya energía de activación es menor que en la reacción no catalizada. Y pues esto acelera enormemente pues la actividad de formación de los productos. Cuando estos productos se forman, las enzimas se recuperan. Estructura de las enzimas.
Pues las enzimas tienen una estructura de tipo polímero, donde las unidades estructurales son los aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la secuencia específica de aminoácidos y lo que se denomina la estructura tridimensional o disposición en el espacio de sus átomos es clave para la actividad enzimática. También es donde en la región de la enzima se encuentran los aminoácidos, que estos participan directamente en la catalasis, se denomina el centro activo. En las enzimas, pues la mayoría de estas se componen de proteínas globulares de tamaño muy variable, desde monómeros de 62 aminoácidos hasta enormes cadenas de alrededor 2500. Sin embargo, pues además unos pocos de años son los involucrados directamente en la catalasis de la reacción, conocidos como centro activo. La secuencia en la que se ensamblan todos estos aminoácidos pues determina la estructura tridimensional de la enzima, lo cual dictamina también su funcionamiento específico, pues esta a veces la estructura también posee sitios para atraer cofactores, es decir, otras sustancias cuya interpretación es necesaria para producir el efecto buscado. Lo último para decir de la estructura de las enzimas es que son altamente específicas, es decir, pues estas no reaccionan con cualquier cosa ni intervienen en cualquier reacción. Tienen un cometido bioquímico muy puntual y preciso, pues estas que llevan a cabo con un porcentaje bajísimo de errores. En el video de hoy veremos todo lo que necesitas saber sobre las enzimas, qué son y cómo es que funcionan. Las enzimas son proteínas que son catalizadoras biológicas, es decir, que aceleran la velocidad de reacciones químicas específicas en la célula, bajando la cantidad de energía necesaria para que la reacción química ocurra y se genere un producto. Es decir, aumentan la cantidad de producto que se forma en un tiempo determinado. Ahora bien, ¿cómo hacen las enzimas su trabajo? Las enzimas funcionan en conjunto con los sustratos. El sustrato vendría a ser básicamente una molécula sobre la cual actúa la enzima. Ahora bien, las enzimas y los sustratos se encuentran moviéndose de un lado al otro dentro de la célula y ocasionalmente colisionan a la velocidad correcta y orientación correcta para que el sustrato encaje en la enzima en el sitio activo, que es esta zona de la enzima que tiene la forma de sustrato específico que se necesita. No todas las enzimas tienen el mismo sitio activo, están especializadas. Su sitio activo coincide con la forma del sustrato específico con el que reaccionan, para, posteriormente, obtener un producto u otro. La enzima y el sustrato encajan mediante un mecanismo de bloqueo y llave, y forman el complejo enzima-sustrato. Una vez que el sustrato está en el sitio activo, la reacción tiene lugar, y se produce el producto requerido, y la enzima, que no modificó su estructura, una vez finaliza la reacción, se libera a sí misma, y continúa moviéndose por la célula para encontrarse posteriormente con otro sustrato para repetir el proceso. Otra cosa que necesitas saber sobre las enzimas es que estas son sensibles. Cada enzima tiene condiciones óptimas bajo las cuales funciona mejor, y estas son: 1. La cantidad. En primer lugar, tiene que haber suficiente sustrato alrededor. Ellas, las enzimas, necesitan una concentración de sustrato lo suficientemente alta para la reacción que catalizan/provocan. Si hay muy poco sustrato, entonces la velocidad de reacción se ralentiza, debido a que van a tardar más tiempo las enzimas y los sustratos en encontrarse para formar así el complejo enzima-sustrato. Mediante el incremento de la concentración de sustrato, la velocidad de reacción incrementará, debido al aumento de la probabilidad de, como vimos antes, la formación de complejos enzima-sustrato. También puede pasar que, si hay demasiado producto alrededor, entonces la reacción se ralentiza, porque las enzimas y los sustratos tienen menos posibilidades de chocar entre sí. Por lo tanto, el producto debe ser eliminado para una mayor tasa de reacción. 2. Temperatura. Las enzimas también tienen condiciones óptimas de temperatura.
hasta un punto, un aumento en la temperatura provoca un aumento en la tasa de reacción, es decir, un aumento en la cantidad de producto que se genera en un tiempo determinado. Esto pasa porque hay más energía térmica, y más energía significa más colisiones entre enzimas y sustratos. Sin embargo, por encima de una cierta temperatura, la tasa de reacción desciende, debido a la desnaturalización de la enzima. En otras palabras, la enzima, que es una proteína, se rompe. 3. Nivel de pH. La última de las condiciones que afectan a las enzimas es el nivel de pH, que es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución. Las condiciones óptimas de pH, tanto como las de temperatura, varían según la enzima y dónde es que ésta se encuentra ubicada. Una enzima que funciona en el estómago, por ejemplo, tendría un pH óptimo más ácido que una enzima que trabaja en la sangre. Si este pH es mayor o menor al óptimo, ocurre la desnaturalización de la enzima. Si te sirve el video, te agradecería que le dieras like y lo compartieras con alguien que creas que le pueda ser útil. Esto fue Enzimas.